pintar su retrato de oficinas públicas. ¿Es esta la forma de erradicar la ignorancia y el fanatismo? ¿Es esta la educación de un país que aspira a entrar al primer mundo? Por supuesto que no. Es verdad, como dice allá Retes, que esta libertad es también un derecho humano consagrado por la ONU y varios países, entre ellos México, para poder alcanzar una verdadera democracia. Ante este cuestionamiento, el doctor Blancarte señaló: México también ratificó, previa aprobación del Senado, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en marzo de 1981. En el artículo 18 de dicho pacto se repite al pie de la letra el primer párrafo del artículo con el mismo número de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Se retoma, sin embargo, también en el tercer párrafo la misma frase que limita a la libertad religiosa y de convicciones de la Declaración sobre la eliminación de todas las formas de intolerancia y discriminación fundadas en la religión o las convicciones. Así se establece que dicha libertad estará sujeta únicamente a las limitaciones que prescriba la ley y que sean necesarias para proteger la seguridad, el orden, la salud o la moral públicos o los derechos y libertades fundamentales de los demás. Y añade: no existe ningún convenio o tratado internacional de validez universal que vincule a los estados en materia de discriminación religiosa. Esto se debe, entre otras razones, a que la ONU, en términos generales, ha preferido evitar el tema religioso por considerar que podría representar un factor de división y de conflicto. Y si el argumento del episcopado es que la ONU señala que los padres tienen el derecho de elegir la educación religiosa que deben recibir sus hijos, respondemos sí. Pero como lo discutieron los países en la aprobación del artículo 5, dentro de la familia y no dentro de las escuelas de carácter público, ya que es en el seno familiar donde se aprenden los valores y los principios. A propósito de valores y principios dentro de la familia y el debate sobre la despenalización del aborto y otros temas de la actualidad, la jerarquía católica se desgarra las vestiduras y adopta una actitud de imposición ante el orden civil. John Locke señaló con precisión: el orden eclesiástico no tiene derecho de imponer al orden civil. De igual manera, el filósofo judío Spinoza refiere la imposibilidad de gobernar la conciencia del hombre. Olvida la jerarquía católica que el ser humano tiene libertad de conciencia para decidir lo que mejor le conviene. Libertad de conciencia que el mismo creador del universo le otorgó, dejándole la facultad de decidir. Platicaba hace unos instantes con algunas personas del Presidium y les comentaba que cuando Dios creó al hombre, al inicio de toda creación, Dios le dio a él una indicación sobre las cosas buenas que podía hacer y las cosas malas que no podía hacer. Y le da permiso para que él participe de todos los alimentos de los árboles que había en aquel huerto, pero pone un árbol y le dice: de este árbol no vas a comer, porque el día que tú comas de este árbol, de cierto este día vas a morir. No podemos negar que cuando el hombre estaba participando de aquel fruto, Dios estaba siendo testigo de aquel acto. Entonces, ¿por qué Dios no lo detiene para que no cometa aquella falta? Porque Él mismo le otorgó la facultad al hombre de decidir. Aún sabiendo Dios que la decisión que había tomado era mala, le respetó el libre albedrío que Dios nos ha dado y nos ha otorgado. Jesucristo, el Hijo de Dios, le responde: si de veras quieres ser salvo, vende lo que tienes, repártalo entre los pobres y sígueme, conmigo tendrás tesoros en el cielo. El joven, dice la Escritura, que se retira triste porque era muy grande su riqueza y no quise apartarse de ella.
No dijo el Señor Jesucristo a sus discípulos: tráiganlo y tortúrenlo con las torturas más crueles e inhumanas hasta que acepte mi doctrina. No. El Señor Jesucristo respetó esa libre decisión porque, siguiendo el ejemplo de su Padre, respetó el libre albedrío que el hombre tiene para poder decidir lo que crea que más le convenga. Conviene aquí recordar el pensamiento liberal de Melchor Ocampo, quien dijo: si todo mundo ocupa un sacerdote para ejercer su libertad de conciencia, entonces es el sacerdote el que ejerce su libertad de conciencia. La Iglesia, la luz del mundo, ha trabajado en inculcar valores y principios en su membresía. No vemos con preocupación que se despenalice o no el aborto, ya que entre sus fieles hay un trabajo de concientización. Es por ello que hay 0 índice de abortos. Se preocupan y desgarran las vestiduras aquellos que han descuidado la enseñanza en su iglesia por inmiscuirse en política, por incurrir en conductas que resultan hasta criminales, como nos lo acaba de mostrar aquí nuestro amigo de Perú, ¿verdad? A ellos les recomendamos regresar a sus templos a trabajar y dejar de tratar de incidir en el ámbito civil del Estado, pretextando buscar una libertad religiosa. Pero ¿es verdad que nuestra ley fundamental limita la libertad religiosa? No. Las únicas limitaciones a las actividades de las iglesias son: primero, poseer y administrar medios electrónicos de comunicación. Segundo, que los ministros de culto no puedan ocupar cargos de elección popular ni dentro de la administración pública, ni pueden influir en favor o en contra de un candidato o candidata o de un partido. Tercero, los partidos políticos, por su parte, tienen prohibido llevar en su nombre referencias confesionales o religiosas. Y cuarto, no impartir educación religiosa en escuelas de carácter público. Al respecto, abunda el doctor Blancarte. La limitación al derecho de voto pasivo, que todavía existe en la actual legislación, para los ministros de culto pudiera ser considerado por algunos como una forma de discriminación por motivos religiosos. Sin embargo, las limitaciones a los ministros de culto todavía existentes en la legislación mexicana son consideradas por otros no como una forma de discriminación, sino como una exclusión derivada de la necesidad de mantener separadas las actividades políticas y religiosas. De la misma manera que se excluye por motivos similares la participación en política de los militares en activo. La exclusión de la religión de la esfera pública responde también a la presencia de una iglesia hegemónica cuya participación en los asuntos políticos hubiera podido significar la perpetuación de desigualdades y privilegios en el plano religioso. ¿Podemos decir que las limitaciones mencionadas son una violación a la libertad religiosa en México? No. ¿Es necesario reformar la Constitución con este argumento? No. Pero sobre todo, ¿la población mexicana está clamando por estos cambios? Consideramos que en todos los casos la respuesta es negativa. Que los mexicanos sientan que sus libertades en materia de religión estén siendo socavadas o que sea indispensable revisar el ordenamiento jurídico existente. Ante las desmesuradas y desafortunadas propuestas del episcopado mexicano para alcanzar una verdadera libertad religiosa, la jurisdicción norte de la Iglesia, la luz del mundo, comprometida con la consolidación del Estado laico y el absoluto respeto a nuestra Constitución, comparte con ustedes las siguientes consideraciones y propuestas del decálogo para consolidar la verdadera libertad religiosa. Primero, se mantenga como hasta hoy la libertad religiosa dentro del marco constitucional del Estado laico. Segundo,
siga vigente y como pilar de la nación mexicana el principio histórico de la separación del Estado y las iglesias. Tercero, continúe garantizada por el artículo 24 constitucional la libertad de creencias. Cuarto, por sobre todo, se mantenga vigente y obligatoria la educación pública, gratuita y laica. Quinto, se erradique de todo ordenamiento jurídico el término secta, toda vez que conlleva una carga peyorativa y de discriminación. Sexto, se garantice el trato igualitario para todas las iglesias de parte de las autoridades, respetando en todo tiempo la diversidad religiosa. Séptimo, se tome en cuenta a todas las asociaciones religiosas en materia de iniciativas que puedan afectar a cualquier minoría religiosa. Octavo, se modifique el procedimiento del censo que hará el INEGI en el año 2010, volviéndolo incluyente y no excluyente como el del año 2000, para que refleje realmente la diversidad religiosa que hay en México. Noveno, se eleve a rango constitucional la protección de los derechos de las asociaciones religiosas. Décimo, se forme dentro de la Dirección de Asociaciones Religiosas una comisión que investigue y sancione toda forma de agresión, violencia física o verbal e intolerancia por motivos religiosos. Por todo lo anterior expresado, exigimos categóricamente no a las pretendidas reformas de la jerarquía católica, respeto absoluto al Estado laico. Muchas gracias. Fuerte el aplauso. Esta es la propuesta que hace la jurisdicción norte de la Iglesia La Luz del Mundo. Respeto absoluto, absoluto respeto al Estado laico.